Los chilenos que así pensaban volvieron su mirada a la memoria, es decir, a la historia. Uno de ellos, don Benjamín Vicuña Maquena, sostuvo que con los mapuches no se podían pactar acuerdos porque su experiencia de historiador demostraba que estaban condenados al fracaso. Con pueblos que solo practican la rapiña, nada se puede lograr, concluía Vicuña Maquena. Y don Crescente Rázuriz, otra figura importante de nuestra historiografía, ponía en duda que el valor del Lautaro pudiera generalizarse al resto del pueblo mapuche. Nosotros, decía Rázuriz, descendemos de los conquistadores españoles y ninguno de los padres de la patria que lucharon por nuestra libertad tiene entre sus ascendientes a un indígena. Al indio hay que exterminarlo y ocupar sus tierras. Como dijo otro historiador, don Diego Barros Arana, se trataba de indios malos en tierras buenas. Este fue un registro muy potente que labró el camino por donde transitará la memoria chilena frente al indígena. Una memoria que lo desplazó al olvido para reemplazarlo por el roto, cuyos valores y defectos corresponden mejor a la figura popular que aquellos intelectuales instalan en la memoria nacional. No quiero ir más lejos de lo que la prudencia recomienda y el respeto que exigen los símbolos nacionales, pero me atrevería a sugerir que el roto termina siendo un sujeto más controlable, un mestizo que se podría someter más fácilmente a los mecanismos de disciplinamiento que quieren imponer aquellos que promueven el progreso de Chile. El fracaso frente al mapuche pudo llevarlos a crear un nuevo sujeto nacional, un nuevo protagonista de nuestra historia, al nuevo héroe colectivo, más dócil a los intereses de quienes gobiernan el país desde Santiago. Pero mientras los chilenos instalan aquellos registros, en la otra orilla de la historia, los mapuches de la frontera posicionan otros. Aunque nos llaman bárbaros, decían algunos loncos, conocemos lo que es justo. Lo único que persiguen los huincas, agregaban otros, es quitarnos nuestras tierras. Se nos ha reunido para tratar la paz y ahora nos salen con que prestemos tierras para colocar soldados. Esto es imposible. Un caballo, una yunta de bueyes, una vaca puede prestarse, pero tierras no, concluían los caciques. Un sentimiento de agresión cobra fuerza en las comunidades mapuche, de violación e indefensión a la vez. Los soldados, decía Mañil en 1861, volvieron a pasar el Biobío para robar nuestros bienes. Y todo lo que han hecho fue quemar casas, sembrados, hacer familias cautivas, quitándole de los pechos sus hijos a las madres que corrían a los montes a esconderse. Se trata de una agresión sin precedentes, de una guerra sin cuartel, reconocida incluso por Cornelio Saavedra, el militar que conducía las tropas en la frontera. El propio Mañil le previno a las autoridades chilenas, señalándoles que si esto seguía ocurriendo, nadie podría contener a los conas y entonces no se podría saber cuál de los dos campos quedaría más ensangrentado. No todos trataron de contener la agresión con la fuerza. Algunos intentaron dialogar o sensibilizar al invasor para evitar la violencia. Sin embargo, fue muy poco lo que lograron. Lo que vais a leer son unas cuantas verdades bien amargas, escribía Manuel Manquilef en 1915, al recordar aquellos sucesos. Oprimidos con leyes propias para un pueblo de esclavos, soportando el duro peso de la injusticia y arrebatada su riqueza, decía Manquilef, son hoy los mapuches miserables víctimas del gobierno y la sociedad en que viven. ¿Cómo es posible que un gobierno republicano como el de Chile haya procedido así? ¿Por qué y cómo ha conseguido destruir esta raza fuerte y valerosa que entró a formar parte de la República no como pueblo conquistado, que jamás lo fue, sino en virtud de solemnes tratados? El gobierno de Chile, concluía Manquilef, violó esos tratados y rompió sus promesas. Desde entonces se abrió una herida que separó las aguas. Sabemos que todas las sociedades tienen memorias fragmentadas, diferencias de género, clase, experiencia de vida, etc., impide que hombres y mujeres recuerden lo mismo. Sin embargo, en la Araucanía, la ocupación de la frontera aumentó la distancia entre la historia que recuerdan los chilenos y aquella que evocan los mapuches. Para los primeros, para los chilenos, comenzaba el sueño de construir una nueva humanidad. Para los segundos, un capítulo de la historia marcado por la violencia, el abuso y la injusticia. El recuerdo de los tiempos en que pastaban sus ganados en las praderas del sur, libres y dueños de la tierra, dio paso a una realidad que provoca ira y anida rencores. Un poeta los describió huraños y recelosos, errando ahora por campos ajenos en sus propias tierras,
y Gabriela Mistral denunció el despojo sin tapujos, reconociendo su derrota, pero augurando un retorno victorioso. Una región cuyos sujetos sociales construyen su historia a partir de recuerdos tan disímiles, difícilmente podrá compartir en el futuro un proyecto común. Y a esto habría que agregar que las cosas para el colono extranjero tampoco fueron fáciles. Favorecido al comienzo por las políticas del Estado, poco a poco la vida de muchos no varió demasiado con relación a la del ocupante nacional y del propio mapuche. Nuestros textos solo recuerdan las experiencias exitosas de aquellos que tuvieron suerte, pero olvida a los cientos de italianos, españoles y suizos, por nombrar algunos, que terminaron confundidos con la masa de campesinos y mapuches pobres e indefensos en la frontera. El Estado, en mi opinión, atomizó la sociedad regional, mantuvo fragmentados los registros y divididas las memorias. Hay aquí una pista para entender por qué el crisol de Isidoro Errázuriz naufragó. A lo largo del siglo XX, la comunidad nacional ha intentado corregir los errores del XIX, pero sus éxitos, en mi opinión, han sido muy escasos. A fines de la primera década, una comisión parlamentaria se propuso contener los abusos cometidos contra el pueblo mapuche. El gobierno intentó también apoyar a los colonos extranjeros y a los colonos nacionales. Hubo planes de desarrollo, proyectos educacionales, políticas sociales. Sin embargo, pocos se percataron que en la Araucanía seguían subsistiendo 2 o 3 comunidades diferentes, étnica y culturalmente distintas, y que el reconocimiento de aquellas diferencias era clave para impulsar el desarrollo regional. Chilenos, mapuches y colonos extranjeros seguían operando con sus propios códigos, aferrados a viejas tradiciones y costumbres que no olvidaban. Muchas veces he caído en la tentación de comparar lo que ocurrió en el sur con lo ocurrido en el norte. Ambas regiones fueron incorporadas al Estado Nacional en la misma época y en ambas se inicia un proceso de chilenización que buscaba construir horizontes comunes a través de una memoria colectiva que concediera una identidad válida para todos. Allá en el norte, después de la Guerra del Pacífico, del obrero salitrero surgió una identidad pampina que cubrió segmentos muy importantes de la población. Pudo ser aquella identidad el punto de partida de una conciencia colectiva que facilitó la cohesión a pesar de las diferencias de clase y aún étnico-nacionales que se mantenían en Tarapacá y Antofagasta. En la frontera este proceso no se dio. Por los años 30 del siglo XX, la región empezó a experimentar los efectos negativos de una recesión económica que se extendió por varios años. Empujados por la crisis, miles de mapuches tuvieron que partir a Concepción, Santiago o Valparaíso. Con ellos viajó también una identidad que en aquellos lugares siguió siendo castigada y negativamente discriminada. Muchas de esas experiencias volvieron a la frontera, reforzando la convicción que ser mapuche no es lo mismo que ser chileno. Para los que se quedaron en la frontera, la pobreza arreció. De acuerdo a estudios recientes, en esa época no pararon de perder sus tierras, quedando al final reducidas estas a no más del 12% de lo que antes poseían. Muchos tuvieron que trabajar como mano de obra asalariada para los propios latifundistas que se las habían quitado. La humillación, la frustración y la ira, escribe una historiadora que estudió la comunidad de Iglío, se extendió por los campos de la Araucanía, depositando en la memoria sentimientos que en nada contribuyen a generar una identidad común. En los años 60 se insinúa la posibilidad de recuperar las tierras. Fueron los años de la utopía. Sin embargo, al examinar los hechos con más frialdad, se puede concluir que hubo varios ajustes de cuentas. Las corridas de cerco fueron para muchos jóvenes chilenos, ansiosos de construir un mundo mejor, la oportunidad de avanzar hacia una repartición más justa de la tierra. Para ellos se trataba de resolver el problema de un campesinado empobrecido por un capitalismo voraz que los había sumido en la miseria. Para los mapuches, en cambio, tuvo otro significado, y era la oportunidad de recuperar las tierras que tan injustamente se les había robado. Eso poco se entendió en los 70. Aunque la población mapuche se veía cada vez más involucrada en los procesos reformistas y revolucionarios de la sociedad chilena, sus aspiraciones corrían por cauces distintos. En la Araucanía existía un problema propio del capitalismo periférico, como lo ha sugerido Alejandro Saavedra, pero subsistía sin duda un problema étnico nacional que en aquellos años no se percibió y que últimamente han destacado José Bengoa, Rolf Fester y Jorge Iván Vergara, entre otros. La dictadura siguió golpeando al pueblo mapuche, aunque también golpeó a toda la comunidad regional. La imposición del modelo neoliberal y la globalización encontraron a la región en muy mal pie.
Muchas veces he tenido la sensación que la frontera vivió en el siglo XX contra la historia. La ocupación se produjo para sostener un modelo exportador que se derrumba casi en los momentos mismos en que termina ese proceso. Modelo exportador en la Araucanía cuando Chile avanzaba hacia la industrialización. Cuando la industrialización empezaba a cobrar fuerza en la región, Chile gira otra vez a las exportaciones y entonces de nuevo a rehacer el camino. Todo esto en el marco de una economía agraria que ha tenido enormes dificultades para acomodarse al capitalismo que se instala en Chile. Pues bien, al conflicto mapuche se agrega en los últimos años un sentimiento de postergación en toda la comunidad regional frente a las políticas centralistas de todos los gobiernos del siglo XX que cautelan básicamente los intereses de Santiago. A la memoria fragmentada se agrega un resentimiento colectivo que se respira en la frontera. La única que dijo sí cuando todo Chile dijo no. La única que apoya a un candidato cuando todo el país apoya a otro. La única que ha dado forma a un movimiento federalista que en otras partes no se expresa como en el sur. A veces he llegado a pensar que su gente, más que en ninguna otra región de Chile, arrastra un pasado que dejó sabores muy amargos que han impedido descubrir fuerzas que la cohesionen y la empujen a un mundo menos conflictuado. Sin embargo, no quisiera terminar mi intervención transmitiendo solo esta percepción. Creo que la historia podría dejarnos otras sensaciones si miramos experiencias más exitosas. En la colonia tengo la impresión que Huincas y Mapuche lograron acuerdos que aseguraron la paz y permitieron avanzar a través de una complementariedad que favoreció a los dos mundos que coexistían en la frontera. Esa fase de la historia fronteriza, que hoy día parece tan lejana, podría dejarnos enseñanzas muy útiles para los tiempos que vivimos. Tal vez lo que digo sea una barbaridad, pero precisamente por eso quiero decirla. En segundo lugar, quisiera refugiarme en mi propia experiencia de vida para transmitir un mensaje más esperanzador. Yo no soy hombre de la frontera, provengo del norte chico. Allá los peones, hombres y mujeres, tuvieron que soportar condiciones muy difíciles. Sobreexplotados y mal alimentados, sus existencias fueron comparadas con las condiciones más duras de los deportados en Siberia. Otros testigos hablaron de una tierra demonizada en medio de la cual asomaban los peones cargando todo el peso de una vida abrumadora. Errantes por naturaleza, hombres y mujeres se descolgaban de los valles para acudir a las faenas mineras cuando el oro o la plata mostraban su esplendor, o volver a las haciendas cuando la veta se fumaba. La vida se agotaba rápido. Sin infancia, la adultez llegaba a los 10 años y la muerte se precipitaba antes de los 30, si un accidente o una pendencia no la apagaba antes. Así y todo, las fuentes muestran hombres felices, creativos, transgresores, capaces de crear sus propios estilos de vida y sobre todo solidarios. En la placilla o en sus ranchos daban rienda suelta a sus pasiones y al disfrute de la vida. En su imaginación, la posibilidad de dar con un brillo siempre iluminó sus vidas. Podía ser la veta de un socavón, un trabajo ocasional o simplemente el amor descubierto en un recodo del camino. El brillo, siempre el brillo marcó la vida de estos hombres y mujeres de mi tierra. Eso mismo quisiera descubrir en la frontera. Hombres y mujeres marchando tras un brillo que permita superar frustraciones individuales y colectivas, rescatar una memoria que nos permita confiar y crecer juntos, a pesar de todas las agresiones, injusticias y humillaciones, encontrar los brillos del norte chico e iluminar los días grises del invierno con el recuerdo de lo que hicieron tantos hombres y mujeres por superar los desencuentros. Últimamente, Edicure Chihuailaf se ha empeñado en construir puentes. Sus recados confidenciales nos invitan a serenas reflexiones. Si pudiéramos acompañarlo en su intento, sin olvidar el pasado, asumiendo nuestras memorias fragmentadas, a lo mejor nuestra vieja frontera florecería con más esperanzas y el Chile del bicentenario como un país capaz de respetar la diversidad y los intereses regionales. Si en Santiago se nos escuchara, creo que nos aproximaríamos un poco más a la justicia